cirugía, pero entonces después, cuando pasan tantos años, pues el médico todavía sigue siendo el médico de la EPS si no tiene una especialización. O entonces el abogado se imagina siendo presidente, ¿sí? Y después cuando tiene que enfrentarse a defender al que ha sido verdaderamente culpable, pues se enfrentan a la cruda realidad. Y así sucede con todas las carreras y eso es lo que refleja ese cambio que hay en nuestro país y por qué comenzamos algo y no lo terminamos y luego, bueno. Y seguramente ustedes han escuchado historias en sus familias, del típico que ha empezado 4 o 5 carreras y bueno, al final dice, esta sí es la que es. A otros les pasa que terminan sus carreras pero en realidad no es lo que quieren. Entonces cuando terminaron, cuando llegan muy adelante, pues se dieron cuenta que era más fácil terminar que abandonar y comenzar otra. Y entonces pues la terminan, pero terminan dedicándose a otra cosa porque eso que estudiar no les funciona. Entonces, ¿cómo escoger de forma correcta? ¿Cómo ustedes pueden saber sus habilidades y cómo pueden usar esas habilidades en la escogencia de a qué se van a dedicar? Porque seguramente mucho del tiempo que van a dedicar en su estudio va a ser centrado en un objeto de estudio. ¿Será que Dios podría ayudarnos a responder esa pregunta de cuál es la mejor decisión para el futuro? Bueno, por allá en algún lugar de la Biblia, Él nos cuenta que Él nos conoce porque ha estado presente desde el día en que ustedes fueron concebidos. Entonces, seguramente si Él ha estado durante todo el tiempo, conoce sus habilidades, tanto como ustedes y hasta de pronto mejor que ustedes. Hay un ejemplo de toma de decisiones en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Y esta noche vamos a ver cómo tomar decisiones dos tipos de personas. El primero se llama Nabucodonosor, y Nabucodonosor era un rey. Y el segundo se llama Daniel, y Daniel en realidad era un sirviente. Entonces vamos a mirar cómo tomaron decisiones cada una de estas personas. Voy a empezar entonces con Nabucodonosor. Y quiero que se hagan una idea de cómo era Nabucodonosor solamente leyendo un pedacito que está en Daniel 2, en el verso 2. Dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Hay otra versión de esta misma escritura que dice, mandó el rey a llamar, ¿sí? Como dice, si alguien tiene el texto. Hizo llamar. ¿En otra versión? ¿Verso qué? El verso 2. ¿No? Bueno, mandó llamar, sí, mandó llamar a sus magos. Nueva traducción viviente. Y les voy a dar otro ejemplo de ese rey. Dice, entonces bueno, los llamó y les dijo, bueno, he tenido un sueño y resulta que no me acuerdo ni del sueño y además quiero saber qué significa. Entonces dijo lo que dice el verso 5, dijo, el asunto lo olvidé y si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos. ¿Qué tal ese rey? ¿Qué tal era como el carácter de ese rey? ¿Cómo lo vemos? Pero hogareño, súper lindo. ¿Cierto? Descuidado, ajá. Era un rey que demandaba respuestas. Ustedes están demandando respuestas ahorita, ¿verdad? Seguramente de sus papás, seguramente de sus profesores, o seguramente los que han confiado en los cursos preuniversitarios y demás, pues de estos cursos. Dime ya. Este rey Nabucodonosor mandó a llamar a todo el mundo, ¿cierto? A todas estas personas para que le contaran qué era lo que había soñado. Él se creía más o menos como el dueño del mundo, ¿cierto? El dueño además dice, si no me cuentan los hago pedazos, entonces le pertenecían a él. Y es algo que pasa repetidamente a lo largo de nuestra historia de estudiantes. El que pasa primero dice, incluso hoy me pasó escuchando a un niño en el bus, la mamá lo iba a sentar y él dijo,
lo iba a sentar en sus piernas y dijo que no lo sentara porque él ya era un niño grande. Entonces, el que pasa primero, el de transición, es terrible. O sea, ¿qué les pasa? Yo no me junto con los de transición porque son unos bebés. El que pasa a sexto, ¿cómo ve a los de cuarto? ¿Cierto? El de sexto pues ya está con sus amigos, tiene mayor libertad, puede salir, pero el de cuarto es un bebé, ¿sí? El que está en 11, ¿cómo ve a los demás? Pues no saben nada de la vida, no han vivido nada. Pues esta era más o menos esa característica del rey. Él pensaba, yo ya lo tengo todo resuelto, yo sé a dónde voy, cómo soy, que seguramente algún sentimiento que ha pasado por sus corazones y algún pensamiento que ha venido a sus mentes. Entonces ese rey, pues miren que vemos que no tenía unas características tan chéveres, pero se parece un poquito a nosotros, ¿cierto? En el demandar respuestas y además en el creerse superior que los demás. Vamos a ver entonces nuestro segundo caso de toma de decisiones. Y este segundo caso es Daniel. Entonces Daniel escuchó eso que el rey necesitaba una ayudita y entonces fue. Vamos a leer el verso 16. Dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación de la interpretación al rey. Entonces, ¿qué fue lo que pidió Daniel? Que le diera el tiempo extra. Y yo sé que en este mundo vivimos de carreras. Seguramente ustedes la tienen que poner, si van a presentar exámenes de universidades, la tienen que seleccionar. Todavía no han hecho un proceso mental. Muchos incluso ponen una ingeniería y una carrera de las humanidades, ¿cierto? Cosas opuestas para ver cómo, pues el que me salga, por ahí me voy, y esa era como el llamado de Dios. Vivimos en un mundo en el que la información se mueve muy rápido, ¿sí? Entonces podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo de forma instantánea. La tecnología nos ha permitido, digamos que aumentar ese tiempo en comunicación. Pero ¿qué fue lo que pidió Daniel? ¿Tiempo? ¿Sí? Entonces, no se preocupen si les toca demorarse un poquito más escogiendo. Esas oportunidades de ahora o nunca pareciera que no funcionaran así con Dios. Pareciera que las oportunidades en Dios en realidad fueran un camino y vamos caminando por ahí y entendemos por el camino por donde vamos. Pero no importa en tomar esa decisión instantáneamente, como demandaba Nabucodonosor, dígamelo ya, sino que Daniel lo que pidió fue tiempo. Y hay otra característica de Daniel y la vamos a ver en el verso 17 y 18. Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros aires de Babilonia. Entonces, ¿qué entienden que hizo Daniel? ¿Qué fue lo que hizo en esos dos versos? Vamos a leer. Que habló con sus amigos. Fue a hablar con los amigos, ¿cierto? Pues resulta que Daniel no vivía en su lugar de origen, entonces no vivía con su familia, es decir, que fue a consultarle a sus más cercanos, que en este caso eran sus amigos, y sus amigos en ese momento eran como su familia, no había nadie más a quien acudir. ¿Qué podemos ver entonces de Daniel? Que contó con los otros. Y aunque ustedes piensen que en este momento ustedes lo tienen todo resuelto, ¿por qué no contar con su familia? Seguramente ellos también les pueden dar cuenta de sus habilidades y de sus debilidades, y tal vez prestar oído a eso les pueda dar
tomo la opinión de los demás, qué tal si toman la opinión de sus familias en cuanto a los recursos, qué tal que no alcance para la universidad privada, entonces toca ponerse a estudiar juiciosos para pasar en la pública. Daniel no corrió, entonces no corren. Estamos viviendo una época en la que los muchachos están entrando a la universidad a los 15 o a los 16 años. Y en realidad esta es una edad muy joven para tomar una decisión tan importante. Hay cosas que ustedes pueden hacer por ahora. Dedíquense a cultivar una habilidad, si es la pintura, si es la música, si es un idioma. Mientras ustedes ganan un poquito más de experiencia y pueden saber hacia dónde van. Y Daniel hizo algo súper importante que fue pedirle a Dios. Ese mismo Dios que les estoy diciendo que vio desde el mismo momento en el que ustedes fueron concebidos y estuvo allí. Ese mismo Dios es el que está hoy con ustedes. Entonces, ese mismo Dios al que oró Daniel es el mismo Dios que los puede escuchar a ustedes hoy. ¿Y saben qué hizo Dios con Daniel? Pues le contó de qué se trataba el sueño, se lo reveló. Entonces, imagínense la matanza de los que se salvaron los sabios. Pero Daniel hizo algo importante después. En el verso 23, después de que Dios le revela el sueño de Nabucodonosor, le dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Se mostró agradecido. Entonces, cuando ustedes ya tengan un norte, y muchos sí lo tienen, pues gracias a Dios por eso, den gracias por la oportunidad que ustedes tienen de tener un entendimiento claro hacia el futuro. Den gracias a sus padres que los han sabido guiar, y denle gracias a Dios porque por medio de él todas las cosas son hechas. Bueno, entonces esta corta historia de Daniel nos cuenta que Dios le dio la revelación a Daniel acerca de un sueño que Nabucodonosor, el rey, necesitaba, más bien quería conocer. Y además dependía de esto la vida de muchas personas. ¿Será que si Dios dio esa habilidad para revelar un sueño, además que no era su propio sueño, sino era el sueño de otro, no te podrá revelar tu carrera? Hay un verso precioso en Mateo 6, 25 y 26. Si vamos para allá. Que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y la respuesta es sí, ustedes valen más que ellas delante de los ojos de Dios. Y Dios, si ustedes se acercan a Él, puede revelarles cuál es ese futuro que ustedes están buscando. ¿Cuál sería mi consejo por ahora? Oren en familia, pídenle a Dios en familia, busquen el consejo en otros, no se apresuren, y finalmente cuando sepan para dónde ir, denle gracias a Dios por esa oportunidad que les ha dado. Bueno, de sobra tiempito. Muy bien, chévere. Creo que todo el bosquejo es muy coherente, muy adecuado y muy bien escogido todo el sustento de lo que nos querías expresar. Fascinante el manejo del auditorio. Puntual.
Quizás lo único que te recomendaría en ese caso, en estos auditorios, es en ese Mateo 6, el impacto para un muchacho, para un adolescente de esos, es mucho más la forma como tú les llegues, que los lleves a esa cita y les leas la cita textualmente de la Escritura. Más bien puede ser el Señor Jesucristo, o el Señor Jesús, o Jesús en el lenguaje de ellos, dijo esto hablando de las preocupaciones. No se preocupe. Y de esa manera conectas aún mucho más y dice lo mismo que Mateo dice. Entonces, en ese tipo de auditorio sería lo único que te tendría que decir. De resto, pues todos los temas están perfectamente manejados. La idea exegética gobierna, la idea homilética gobierna, la idea teológica se ve, y además también la hermenéutica del texto está genial, muy bien, las estadísticas, lo que encontraste. Entonces creo que es un muy bonito trabajo. En cuanto a tu comunicación, también las tres tienen una manera muy dulce, muy tierna, muy especial de comunicar. Uno no se cansa de escucharles, no hay ninguna cosa que cierta reticencia de escucharles. No, las comunican bien, son muy tiernas, muy dulces, hablan muy bonito, vocalizan bien. Entonces esa es una fortaleza muy grande. También algunos gestos que son ya muy de tu personalidad y que se pueden aún explotar mucho más. Lo vamos a ir manejando. Me encantaría que hubiera un poquito más de modulación, que la puedes perfectamente. Entiendo que estás en tu tratamiento y eso te limita un poquito, pero lo vamos a ir trabajando, porque sí tienes muchísimo potencial para lograr esos efectos con la voz a la hora de comunicar. Entonces, muy bien, muy buen trabajo, Gina. Creo que has cogido muy bien la idea del sermón. Bueno, David, nos quedan los últimos 20 minutos. Luego vamos a pasar estos mismos sermones y vamos a hacer otras correccioncitas ahí ya viéndonos. Ya ahí vamos a corregir. Me gustaría empezar llamando su atención sobre este sonido. Sé que les va a resultar muy familiar. Claro, ¿cierto? ¿Cómo se llama el sonido al que relacionan cómo llaman a aquello a lo que relacionan ese sonido? Misión Imposible. Misión Imposible. Hoy me gustaría hablarles a ustedes de Misión Imposible. Misión Imposible fue una serie de televisión que empezó en los 60, alrededor del año 66. Su primera temporada fue hasta el 73. Y luego hubo otra temporada del 84 a los 90, es la que más conocemos, y después han salido 4 y está a punto de salir una quinta película. ¿De qué se trataba Misión Imposible? Ustedes deben tenerlo muy claro. Al principio, el líder del equipo recibía un mensaje. Este mensaje era de una organización que se llamaba FMI, Fuerza de Misión Imposible, y le presentaba una misión que era más bien altamente improbable. ¿Por qué no imposible? Porque siempre se llevaban a cabo, si no habría sido solo un episodio. Entonces, ¿qué hacía esta persona después de recibir la encomienda? De hecho, el contexto en el que aparece pues, es la Guerra Fría, era siempre de espionaje, era de conseguir información o de impedir que alguien consiguiera información. Reunía un equipo de personas con habilidades especiales y distribuía unos roles para llevar a cabo esa misión altamente improbable. Bien, pues hoy me gustaría hablar con ustedes, que son gerentes de empresas que tienen que tomar decisiones muy difíciles todos los días, acerca de esto, de una misión que es muy difícil, cómo tomar decisiones en momentos en que la situación se ve prácticamente imposible.
Como empresarios, como ustedes, como personas que dirigen organizaciones, nos enfrentamos todos los días a situaciones muy difíciles, a tareas, a retos que parecen imposibles de lograr. ¿Cómo qué? Encontrar los dones o las capacidades de cada colaborador y ubicarlo dentro del esquema de su organización de forma que rinda lo mejor para la empresa, pero también lo mejor para el colaborador. Luchar con la cultura del facilismo. ¿Se han dado cuenta cómo cada vez que inician un proceso o que ponen un proceso dentro de la organización, la gente encuentra la forma más segura de evadir esa responsabilidad, de esconderse, de hacerlo más fácil, de hacerlo mal, de llenar solamente el requisito? Bien, ese es otro reto con el que nos encontramos, pero también lidiar con las crisis grandes y pequeñas que nos acosan cada día. Tenemos circunstancias, ustedes podrán reconocerlas cada uno en su organización, que nos trasnochan, que no nos dejan dormir, que nos hacen sudar, que no nos dejan maquinando toda la noche, que incluso son responsables de las despertadas de nuestras esposas o de nuestras familias. Bien, pues me gustaría empezar hablando acerca de un hombre que también se trasnochaba, también tenía dificultades para conciliar el sueño. Está en Daniel, capítulo 2. Es un rey. Este rey dirigía una organización muy grande, tal vez la más grande de la época, era el reino babilonio. Dice así: en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Me gustaría que hagamos un paralelo entre la vida de Nabucodonosor, un rey del imperio babilonio, y uno de sus siervos, Daniel. Ambos tuvieron circunstancias de crisis, ambos se vieron abocados a tomar decisiones en momentos de dificultad. Ambos parece que tenían una misión imposible. Pues Nabucodonosor no podía dormir y la preocupación era que había tenido unos sueños y no sabía qué significaba. Entonces acudió a su equipo. En el versículo 5 encontramos ahí mismo, más adelante, en el 2, mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, este les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado, quiero saber lo que significa. Los astrólogos respondieron: que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Rodeado de unas personas que buscaban pues una forma, digamos, sensata en este caso, pero también más fácil de cumplir la tarea que le había propuesto el rey. No podían esperar, no podían apuntarle a que el rey les diera una forma más fácil, sino que el rey había dicho: cuéntenme primero el sueño y luego díganme qué significa. Era una cosa muy difícil, era una cosa imposible, y así lo reconocen ellos. Ellos dicen: esto es imposible, nadie puede hacer esto que usted está diciendo. La sentencia del rey, ese fue un rey que fue muy impulsivo. Fíjense en el 5, él no se puso a mirar si eso era fácil o era difícil, simplemente se centró en el objetivo. Así nosotros a veces en nuestras organizaciones nos centramos, por ejemplo, en conseguir mayores utilidades, en hacer que la cosa rinda más, que haya más plata, pero a veces no nos detenemos a pensar: estoy dando las herramientas, la capacitación, las herramientas adecuadas para mis colaboradores, o estoy exigiendo algo que ellos no pueden dar. Nabucodonosor fue aún más impulsivo y les dijo en el versículo 5: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. ¿A qué sometemos a las personas cuando les damos tareas que son imposibles, para las cuales no están capacitadas? Las sometemos a un estrés increíble, a un peso supremo. Esto fue lo que hizo el rey, lo hizo pensando solamente en su objetivo. Un rey que no podía dormir, que se trasnochaba, transmitió esa dificultad de su propia vida a las vidas de sus propios colaboradores. Bien, dentro de esos sabios, uno de esos era Daniel. Daniel no estaba presente, pero le llegó la noticia. Dijeron: nos van a matar a todos si no le decimos al rey qué soñó y qué significa su sueño. Daniel escuchó eso, pero él reaccionó de una forma distinta. Él no fue impulsivo. En el versículo 14 encontramos cómo reaccionó. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc,
salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Daniel actuó serenamente, no de forma impulsiva, sino de forma serena. Pero usted dirá, pues yo no soy como ese Daniel del que usted habla, yo soy más como Nabucodonosor. De hecho, a Nabucodonosor le funcionaba, porque al final vamos a ver que el sueño sí se le dio. Entonces, ¿cómo hacemos? Parece que la verdadera misión imposible es portarse como se portó Daniel, con serenidad, con tranquilidad en medio de la amenaza de muerte. Daniel habla con inteligencia, habla con sabiduría y su movida, su estrategia es solicitar tiempo. En el versículo 16 vemos cómo va donde el rey y le pide tiempo para poder interpretar su sueño. No le pidió que su tarea fuera más fácil, simplemente le pidió tiempo. ¿Qué hizo con ese tiempo? Pues con ese tiempo reunió a su equipo, a los que tenía más cerca, a los que más le importaban, a sus amigos. Con ellos había vivido cosas y viviría cosas muy difíciles, retos grandes. ¿Qué hizo con su equipo? Versículo 17. Después volvió a casa y contó a sus amigos, que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. O sea que Daniel, ¿qué hizo? Se puso a orar. Bueno, le dijo a sus amigos que oraran. Y usted dirá, pero ¿eso qué tiene que ver con la vida real? ¿Será que orando voy a arreglar las cosas? Definitivamente ser como Daniel es imposible. Nunca podría yo, teniendo un problema real, un problema de plata, un problema de gente, un problema de organización, ponerme a orar. Eso se ve imposible. Yo simplemente no soy así. Bien, pues sigamos con qué hizo Daniel. En el versículo 19 dice que durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces, vamos a ver qué pasó. Recibió la respuesta. ¿Y cómo la recibió? Durante la noche. Muchos piensan que fue durante el sueño. ¿Qué tal si Daniel se hubiera angustiado y no hubiera dormido? Tal vez la respuesta no habría llegado. Nuevamente, parece que esto sí que es imposible. ¿Quién se acuesta a dormir con un riesgo de su vida? Bueno, yo creo que a mí también me costaría mucho trabajo. Para mí también sería una misión imposible. Bien. Así como el rey exigió, nosotros muchas veces exigimos a nuestros colaboradores, a nuestros empleados. Nosotros no tenemos la vida de ellos, no podemos mandarlos despedazar, pero en cierto sentido tenemos la estabilidad de sus casas en nuestras manos. Cuando una familia como aquellos de cuyos trabajadores sirven en nuestras empresas se ve en riesgo de su trabajo, eso lo transmite también a su casa. No basta con hacer una pataleta y decir que algo se haga, así como hizo Nabucodonosor. Es necesario acercarse a ellos, así como Daniel se acercó a sus amigos. Nuestros colaboradores son nuestros amigos, son esas personas que pueden solucionar problemas que nosotros tal vez nunca podríamos solucionar. Bien, hay un pasaje al que me gustaría remitirme, solo un pequeño paréntesis, y es, alguna vez un par de discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que querían pedirle algo muy, muy importante. En otro pasaje dice que llegaron incluso con sus mamás. Pidieron que les dieran tronos en el futuro, cuando se acabara en el cielo, uno a la derecha y otro a la izquierda. La respuesta de los otros discípulos fue de mucha rabia. ¿Por qué está pidiendo eso? Supongo que en realidad se enojaron porque a ellos no se les ocurrió primero. Pero la respuesta de Jesús fue muy contundente. La respuesta de Jesús fue: en estos tiempos los reyes gobiernan sobre las naciones y los mandan como quieren, pero entre ustedes no será así. Es importante que nuestros colaboradores nos conciban, nos imaginen como amigos suyos, como cotrabajadores, como que estamos hombro a hombro en la misma lucha, como que solucionamos juntos las crisis. Así no las cargamos solo nosotros, sino que todos llevamos un poquito. Bien, pero no solamente se trató de orar, sino también
de actuar. Después de recibir esa revelación, Daniel hizo algo que algunos de nosotros llamamos acción de gracias. Actuó. ¿Cómo actuó? Dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la solución había venido de Dios mismo. Y eso es lo que reconoce en su oración. Dice: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Imagínense que se acerca a Dios y da gracias. ¿Cuántos de nosotros al encontrar la solución damos gracias? Más bien ponemos una foto de nosotros o nos mandamos a hacer un cuadro bien grande que se vea en la recepción, que la gente vea que esta empresa sobrevive gracias a nosotros. Y eso es lo que hace Daniel cuando da la respuesta a Nabucodonosor. Se acerca y dice: ¿sabes qué? Verdaderamente, rey, lo que nos dijiste, lo que nos pediste era imposible. Era imposible que alguien lograra eso. En la tierra no había nadie que lo lograra. Pero hay un Dios, y ese Dios lo conoce todo. Y ese Dios fue el que me dio a conocer eso que nos pediste. Y entonces delante de ese rey, él testifica del gran Dios. Dentro de esta historia podemos ubicar algunas palabras importantes. Primero, Daniel actuó no impulsivamente, sino con sabiduría. Segundo, Daniel no actuó primero sin antes haber orado. Luego, actuó con sabiduría, pero orando. Y finalmente, actuó en el tiempo de crisis, en medio de la crisis, en la forma en que se requería, en la forma que se esperaba. A veces la acción consiste en reconocer que somos dependientes, que somos necesitados. A veces podemos conciliar el sueño cuando nos damos cuenta que el problema no tiene solución, que el único que puede dar la solución es Dios. Y es cierto, usted y yo podríamos ser como Daniel, pero lo importante es que Daniel no dijo que lo importante era él. Él no fue el gran estratega que logró tener serenidad en el momento preciso. Él conocía a un Dios que era todopoderoso. Si usted fuera amigo de Bill Gates, ¿cuánto se preocuparía por un préstamo? Ahora, si usted es amigo de un Dios que todo lo puede y todo lo sabe, ¿cuánta angustia le pueden producir las crisis cotidianas? Si confiamos en el Dios del cielo, quien revela los misterios, podemos recibir la solución a los problemas de la empresa, a las crisis de cada día, pero aún más allá, a los problemas de la vida misma, a las cosas que nos aquejan, que nos acomplejan, que nos frustran. Él es la respuesta, no solamente para conseguir más dinero, es más, no para conseguir dinero. Muchos de los grandes héroes de la Biblia murieron pobres, solos, apedreados, entre ellos Jesús. Pero ellos y él, precisamente Jesús, abrió la puerta para que usted pueda tomar decisiones que le agradan a él. Y no solamente beneficiar a su familia, sino a las familias de los que trabajan con usted. Perfecto, buen tiempo también, ¿no? Súper juiciosos, buen tiempo. El enfoque del auditorio, muy bien manejado. Ya creo que estás en la ruta que necesitábamos que estuvieras. Ese es un sermón que ya tiene todos los componentes. Y aparte de eso, pues tienes la gracia de comunicar de manera muy, muy especial. Eso es algo que tienes que cuidar y que tienes que fortalecer muchísimo más. Entonces, estos son de los sermones que realmente no hay nada que observarles excepto ver todo el esfuerzo de amor. Se nota muchísimo
muchísimo esfuerzo, muchísima creatividad, se nota un amor especial por ese auditorio al que quieres comunicar, y yo estoy seguro que un grupo de empresarios que escuchen esto van a quedar confrontados entre su liderazgo tipo Nabucodonosor y van a quedar inquietos cómo es que se puede también gerenciar con una gerencia tipo Daniel. Yo creo que eso va a pasar en mi corazón porque el mensaje está muy bien elaborado hacia eso. Para los dos, entonces, sus tareas van a ser buscar esos elementos de conexiones en las cuales decididamente van a hacer que las personas desaten implicaciones. Cada elementito que encuentren en el sermón que predicaron, donde ustedes puedan potenciar eso, entonces que esos elementos sobresalgan y desaten muchísimas implicaciones en el auditorio. ¿Con el ánimo de qué? Con el ánimo de que ya empiecen a pensar, cuando están haciendo estos sermones, ¿cómo hago para que la mente se agite y para que implicaciones se desaten? Entonces, eso. Y le van a hacer las 3 preguntas también, o los interrogantes que Haddon Robinson nos decía. ¿Y por qué este sermón es cierto? ¿Qué significa y por qué es relevante? Van a descubrir dentro de toda su construcción del sermón esa justificación. Esas 2 cositas solamente. Y el capítulo 8 de Robinson. Astricita y Cata van a volver a hacer su sermón. Hasta que lleguen a este punto, van a estar trabajando con el mismo sermón. Van a hacer el mismo sermón y nosotros les vamos a ayudar en la próxima reunión con algunos conocidos viéndonos, para que ellas mismas ya viéndose puedan darse cuenta dónde hubo carencias y qué tienen que corregir y qué tienen que mejorar. Pero traerán el sermón reelaborado, entonces seguiremos trabajando en ello. Y obviamente, como ya saben que hay que tener implicaciones, colocarles algunas implicaciones. Entonces, porfa, le comunican a Cata y escuchamos a Giovanni y al pastor en la próxima reunión. Eso es. ¿Cuándo nos volvemos a ver, mis amados? Pastor, yo tengo 3 eventos diferentes el próximo mes. Quisiera saber si podríamos saltarnos, pues si se puede, ese mes hasta el siguiente. Uno es, una semana me sacan las cordales, la otra semana es, mi hermanita llega después de 2 años fuera, y la otra es la Semana Santa, pues que quisiera tener tiempo también como para no hacer nada, como para descansar. Hablen con sus compañeros y nos comuniquen. Sí. Nosotros estamos pendientes, pónganse de acuerdo y nos comunican qué decisión toman. Okay. Sí, eso es. Bueno, mis amados, muchas gracias. Gracias. Estamos entonces en contacto, ¿les parece?